Hola, ¿qué tal amigos? Estoy muy emocionado nuevamente de poder tener la oportunidad de poder llegar hasta sus hogares a través de esta transmisión. Estoy muy contento cada vez que yo también puedo tener la oportunidad de poder comunicar la palabra, el evangelio, que son las buenas nuevas de salvación. Y en este día me encuentro también contento porque sé que la palabra que hoy voy a compartir tiene un contenido extraordinario y va a bendecir su vida. Aprovecho para saludar a todos los amigos y discípulos que están allí conectados, y a todo aquel que se atraviese con esta señal. Le pido no se aparte, esté concentrado, tome notas, porque Dios le va a hablar. Hoy voy a estar predicando sobre el tema el síndrome de Saúl, y quiero invitarlo para que usted pueda buscar conmigo y leerlo, por supuesto, el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 14 al 18, que dice de la siguiente manera. Dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Note esto, versículo 17. Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová está con él. La palabra síndrome, porque quiero empezar a colocar un fundamento para que podamos entender por qué he titulado esta enseñanza el síndrome de Saúl. El diccionario dice que síndrome tiene dos connotaciones por las cuales yo pude sacar información que nos va a ayudar, información importante. El diccionario dice que síndrome son los signos y los síntomas que se presentan juntos y son característicos de una enfermedad o de un cuadro patológico determinado provocado. Quiero definir lo que es la palabra síndrome según el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Dice que son los signos y los síntomas que se presentan juntos y son característicos de una enfermedad o de un cuadro patológico determinado provocado. Pero hay otra connotación importante que quiero traerla acá. Dice que síndrome es el indicio o señal de una cosa que está ocurriendo o una que va a ocurrir. En otras palabras, son las señales de alerta sobre determinada situación, entendiendo que lo que nos ocupa en este mensaje es lo espiritual, o sea, síndromes espirituales que nos ayudan a detectar cuáles son esos signos, cuáles son esos síntomas que podemos estar manifestando para lograr determinar si está ocurriendo algo en nuestra vida, si está ocurriendo algo en nuestro corazón, que al ser detectadas por los signos y por los síntomas, nosotros podamos entrar a corregir. Y cuando uno logra corregir es porque primero uno ha evaluado. Entendiendo esto y sabiendo que estamos hablando de la vida de Saúl, usted puede ver a Saúl en una tremenda dinámica en la Biblia, en el primer libro de Samuel. Usted lo ve en el capítulo 9, ve que Saúl es elegido rey. En el capítulo 10 lo ve en la dinámica, él recuperando todo lo que había perdido, que su padre le había dado. En el capítulo 11 lo ve en la dinámica, Saúl derrotando a los amonitas. En el capítulo 12 él está involucrado en un discurso donde Samuel, el profeta que Dios usó para ungirlo, en el capítulo 13 él tiene guerra contra los filisteos, en el 14 igual. Pero en el capítulo 15 nosotros podemos ver, en el capítulo 15 del primer libro de Samuel, lo siguiente: cuando un médico está evaluando a un paciente,
ellos dicen que los signos es lo que se puede ver y los síntomas son aquellas manifestaciones que las personas o los pacientes dan como una información. Entendiendo esto, en el capítulo 15 nosotros vemos a Samuel de la siguiente manera, y te voy a leer el texto como para poder entender cuáles fueron esos síntomas que empezaron a brotar, esos signos que empezaron a brotar, que hoy hemos determinado como el síndrome de Saúl. Versículo 1 del capítulo 15 dice: y Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Oye pues la voz de las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Antes de poder explicar el capítulo 15, donde se está notando los signos y los síntomas que fueron los primeros que Saúl manifestó, para nosotros determinar que él tenía y poseía un síndrome determinado, quiero ocuparme de la lectura principal del capítulo 16. El capítulo 16, que fue el capítulo que inicialmente leímos, dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Interesante que el capítulo 16 nos da la información que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Pero si se apartó de Saúl es porque definitivamente el espíritu de Dios estaba en Saúl. Pero la pregunta es: ¿qué fue lo que ocurrió para que el espíritu de Dios haya decidido, para que la presencia de Dios haya decidido apartarse de Saúl? Yo soy muy temeroso con la presencia de Dios, y déjeme decirle algo a usted: que se le aparte los que quieran, que usted pueda perder lo que quiera, pero que a usted se le aparte Dios, eso es muy importante. Es muy importante poder tratar de entenderlo, y te lo voy a explicar de la siguiente manera. Hace muchísimos años, en un congreso de pastores a nivel nacional, me invitaron a poder tratar de dar una conferencia sobre el tema de la iglesia, y me hicieron una pregunta muy significativa, y me estaban hablando de qué consejo yo podía dar como pastor. El tema era la puerta de atrás de la iglesia. El tema hablaba de que la iglesia entra mucha gente, pero así como entra mucha gente, la iglesia tenía una puerta donde mucha gente también desertaba. Y ellos me estaban preguntando sobre un consejo para que la gente pudiese no irse de la iglesia, precisamente. Y pues recibí de parte del Señor decirle lo siguiente. Les dije: pastores, preocúpense no porque la gente se vaya de la iglesia, preocúpense que sea el Señor que se vaya de la iglesia, porque cuando Dios se vaya de la iglesia, entonces la gente se va de la iglesia. Pero cuando la presencia de Dios está en la iglesia, la gente también está en la iglesia. Pero yo noto aquí que el capítulo 16 dice que el Espíritu de Dios, la presencia de Dios, decidió apartarse de la vida de Saúl. Y yo te quiero preguntar a ti: ¿qué significaría tu vida y mi vida sin la presencia de Dios? Vamos un poco. El antiguo pacto habla sobre el arca. ¿El arca de qué? El arca de la presencia de Dios. Yo te pregunto: ¿qué significa el arca del antiguo pacto sin la presencia de Dios? ¿Qué vendría siendo? Absolutamente nada. Vendría a ser un adorno, un objeto sin ningún propósito. Son cosas que tenemos que entender, porque cuando Dios decide irse de nosotros, nosotros realmente perdemos toda clase de valía. Saúl había sido constituido rey de Israel. Él tenía características, tenía habilidades, tenía posición, tenía llamado, tenía unción. Pero de nada vale que usted tenga llamado, que usted tenga posición, que usted tenga conocimiento, si la presencia de Dios decide apartarse de usted. Y en el capítulo 16 vemos cómo la presencia se aparta de Saúl. Y por cuanto la presencia de Dios se aparta de Saúl, esta decisión de Dios estaba basada en que Dios había notado un síndrome en la vida del rey escogido de Israel. Los síntomas y los signos que él estaba manifestando hicieron que Dios tomara la decisión de apartarse de la vida de Saúl.
por haber presentado esos signos y esos síntomas. Ahora, vamos a ver juntos cuáles son esos signos y esos síntomas que empezó a manifestar el rey Saúl, que nos van a ayudar a establecer una realidad y que quizás de pronto nos podemos ver reflejados también en alguno de estos signos o síntomas. Los doctores, cuando están examinando a un paciente, ellos dicen que los signos es lo que se puede ver y los síntomas son aquellas cosas que el paciente manifiesta. Ahora, entendiendo esto, nosotros vamos al capítulo 15, al contexto del texto que estábamos leyendo, para entender que en el capítulo 15 la intención de Dios era que Saúl arremetiera contra Amalek. Amalek, el pueblo que impidió que el pueblo de Dios cruzara por su tierra para llegar a la tierra prometida. Se convirtió en uno que estaba obstruyendo el avance del pueblo, por cuanto Dios empezó a desecharlo también. Pero la orden específica de Dios fue la siguiente. Primera de Samuel capítulo 15 versículo 1. Y Samuel dijo a Saúl: Jehová me ha enviado a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Oye la voz de las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: acuérdome de lo que hizo Amalek a Israel, que se opuso en el camino cuando subía a Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye en él todo lo que tuviese, y no te apiades de él. Matan hombres, mujeres, niños, vacas, ovejas, camellos, asnos. Saúl pues juntó el pueblo, y reconociéndolos descendieron 1000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl al cineo: idos, apartaos y salid de entre los de Amalek, para que no te destruya juntamente con él, pues que tú hiciste misericordia con los hijos de Israel, ahora subían de Egipto. Apártose pues el cineo de entre los de Amalek. Y Saúl hirió a Amalek desde Ávila hasta llegar a Shur, que estaba en la frontera de Egipto, y tomó vivo a Gat, rey de Amalek. Mas todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl, el pueblo, perdonaron a Gat y a lo mejor de las ovejas y al ganado mayor del pueblo y de los carneros. Ahora, escuche bien lo siguiente. Si la orden de Dios era que el rey eliminara por completo a Amalek por decisión de Dios, en la incursión militar que tiene Saúl como rey, porque en la guerra en la antigüedad los reyes eran los que iban al frente de la batalla dirigiéndola. Pero notamos que en el capítulo 15 Saúl termina obedeciendo a medias lo que Dios le había pedido. Dios le había pedido que pudiese matar a todo el pueblo de Israel, pero él tomó al rey preso, tomó lo mejor de la vacada, lo mejor de las ovejas y lo reservó. Aquí encontramos cuando nosotros obedecemos a medias, porque obedecemos a medias se llama desobediencia. Y el primer síntoma que nosotros podemos ver en la vida de Saúl, Saúl significa el escogido, Saúl significa el elegido. Lo que podemos ver como un síndrome en la vida de Saúl es que él termina desobedeciendo a Dios. Y la desobediencia, él la trató de disfrazar. Él trató de que la desobediencia no hubiese tenido
no la hubiesen tenido en cuenta. Pero déjeme decirle algo, querido amigo. Cuando Dios tiene un plan con usted y Dios se da cuenta que usted es alguien que obedece a media, usted no califica para lo grande de Dios. El rey Saúl, el elegido, el escogido, termina mostrando su primer síndrome. Y recuerde que el síndrome es el conjunto de síntomas. Y el primer síntoma era la desobediencia. A mí me bendice lo que dice Hebreos capítulo 5 versículo 8, cuando dice que él, siendo hijo, aprendió la obediencia. Hablando de Jesús, siendo él hijo, aprendió la obediencia. Pero déjeme decirle algo. Este síntoma que brotó de la vida de Saúl empezó a hacer el punto negro, empezó a ser el punto negativo sobre la vida de él. Pero como se dice que síndrome es el conjunto, ¿verdad? El conjunto de signos y síntomas. La desobediencia, aunque era grave, tuvo una gran confrontación, pero no solamente fue el tema de la desobediencia. Pero en el tema de la desobediencia, cuando viene el profeta a confrontarlo de parte de Dios, le está preguntando: Saúl, ¿cómo te fue en la incursión militar? Y él dice: por supuesto, me fue bien. Hemos ganado la batalla, tenemos botín de guerra. ¿Y hiciste exactamente lo que Dios dijo? Bueno, sí, claro. Y le dice el profeta: pero ¿qué es el balido de oveja que yo escucho? Él le dice: no es que he reservado al rey Agag, y he reservado lo mejor de la vacada para dar sacrificios a tu Dios. Y trata de disfrazar su falta de compromiso, su obediencia a medias. Y el profeta le dice: te voy a declarar lo que Dios me dijo ayer. Dios me dijo que te desechara. Wow. O sea, tan determinante para Dios es la obediencia, que el no obedecer a lo que Dios ha establecido para tu vida y para mi vida empieza a traer al corazón de Dios un sentimiento que es apartarse de nosotros. Pero note esto, me confronta que el profeta llegue y le dice: ¿qué es este balido de ovejas? Recuerdo lo que le pasó a Pedro cuando negó a Jesús. No eran ovejas las que estaban hablando, era un gallo. Y quiero que sepa algo: Dios puede usar a un gallo, Dios puede usar una vaca, Dios puede usar una oveja, Dios puede usar cualquier cosa que empiece a hacer ruido para que termine descubriendo aquello que se llama desobediencia. Cuando Jesús le advirtió a Pedro que le iba a negar, y el gallo terminó cantando como una evidencia de aquello que ya le había advertido. Déjeme decirle, querido amigo, Dios va a usar al que tenga que usar para que se sepa qué tan desobediente somos. Pero como síndrome es el conjunto de síntomas, no solamente esto ocurrió en la vida de Saúl desobedeciendo, sino que yo veo que se presenta un segundo síntoma, y que habla de lo oculto. El primero fue la desobediencia. El segundo habla de lo oculto. Había una reserva que él tenía escondida, con el supuesto de que lo tenía escondido, que la reserva que tenía era para honrar a Dios. Déjeme decirle, si hay algo que pueda disgustar el corazón de Dios, es cuando tomamos nuestras acciones tratando de disimularlas cuando son malas, creyendo que con eso vamos a agradar a Dios. Si las acciones no son congruentes, no son coherentes, si has reservado algo atrás, algo oculto,
La Biblia dice, querido amigo, que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Así es que este nuevo síntoma de querer ocultar la desobediencia, porque una cosa es que usted sea desobediente y usted tenga la gallardía o la entereza de carácter de poder reconocer que se equivocó. Yo creo que usted entra en un empate. Pero cuando usted tiene la falta de honestidad para que a sabiendas de que usted se equivocó, de que usted desobedeció y que tras de eso usted resiste contundentemente para tratar de ocultar aquello que se salió de control, déjeme decirle, usted no va a poder tapar el sol con la mano, porque aquello que usted ha colocado en la parte de atrás para que no se vea, aquello que usted trata de ocultar de alguna u otra manera, Dios se va a valer de algún instrumento para que se sepa aquello que usted está ocultando. Eso lo dice el primer libro de Samuel, capítulo 15, entre el versículo 13 y el 14. Pero si avanzamos al capítulo 18, en el capítulo 18, después de que ya Saúl es desechado, David es ungido, David enfrenta a Goliat. En el capítulo 18, que todavía Saúl seguía siendo rey de Israel, por cuanto preparar el corazón de David le tomó a Dios muchos años. Saúl siendo rey todavía, y después de que David es ungido, después de que David mata a Goliat, dice la Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 6, lo siguiente: y aconteció que como volvían ellos, cuando David tomó de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando, con danzas, con tamboriles, con alegrías y sonajas, al recibir al rey Saúl. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y enojándose Saúl en gran manera, desagradó esta palabra en sus ojos y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Versículo 9 dice: y desde aquel día Saúl miró mal a David. Entienda esto. El primer síntoma, la desobediencia. El segundo síntoma, lo oculto. El tercer síntoma, la envidia. Y déjeme decirle que el relato bíblico dice que por cuanto Saúl no volvió a mirar con agrado a David, dice que tomó una lanza. Quiero que me ayuden con la lanza. La lanza que tenía en su mano. Y con la lanza que tenía en su mano, intentó clavar a David, pero lanzando esa lanza, la lanza quedó pegada a la pared. Y dice el relato bíblico que David lo que hizo fue esquivar la lanza. Pero note lo siguiente, me impacta lo que yo puedo leer. David permaneció haciendo algo que es mi consejo para cada uno de ustedes. Si los Saúles tienen lanzas contra ti, afiladas, si hay gente que usted ve que está afilando las lanzas contra usted, usted manténgase como David. Mientras Saúl afilaba las lanzas, David se mantenía afinando el arpa. Porque mientras Saúl tenía la lanza en su mano, David tenía el arpa en su mano.
Mantente adorando a Dios mientras otros quieran enclavar una lanza, la lanza de la envidia, la lanza de la crítica, la lanza de aquellos que no te quieren ver brillar, la lanza de aquellos que quieren verte disminuido, la lanza de aquellos que les duele verte surgir, que quieren seguir surgiendo y brillando, tratando de opacar la luz de otro. Me encanta que David también vivió allí su propia prueba, porque aquel que había matado el gigante, aquel que había matado el oso, aquel que había matado el león, tenía la habilidad de poder desenclavar la lanza y devolvérsela a Saúl. Pero David no hizo esto, y esto me ministra. El no tratar de seguir proyectando, el tratar de no seguir repitiendo aquello que los otros hacen. No devuelva mal por mal. Mientras los malignos están afilando sus lanzas, usted manténgase afinando su arpa. David se mantuvo esquivando las lanzas de Saúl, porque los David fueron creados para matar los Goliat, no para matar a los Saúles. Esto es un rema muy importante. El trato también fue para David, porque si David terminaba haciendo tal cual, replicando el modelo de un reinado desobediente, de un reinado con cosas ocultas, de un reinado que está hablando de envidia. Si David replicaba ese mismo comportamiento, se iba a convertir en el segundo Saúl para Israel. Pero por cuanto el comportamiento de David de esquivar las lanzas, mi consejo en esta hora para ti es: esquiva todas las lanzas que puedas, esquívalas una a una. No dejes que ellas logren afectar tu corazón. No dejes que ellas logren parecerte a aquel que te tiró las lanzas, porque cuando estamos tratando de devolverle la lanza a otros, estamos siendo iguales a aquellos que nos las tiran. Pero David muestra aquí la diferencia cuando muestra que empezó a esquivar las lanzas. Yo te digo algo en el nombre de Jesús. Saúl tenía una lanza, David tenía una piedra, Jesús tenía unos clavos. Lo que tengas y cómo lo uses determina tu destino. Lo que tengas y cómo lo usas determina tu destino. Saúl tenía la lanza para enclavar a un David y no lo logró. David tomó de 5 piedras y solo usó una. Le sobraron 4 y mató a un gigante. Jesús tenía unos clavos. Con esos clavos fue clavado en el madero, en la cruz. Murió y luego resucitó. Escucha. Aunque estamos hablando del síndrome de Saúl, que la esencia es cuando se levantan contra ti con envidia porque estás brillando, porque no eres competencia, sino eres competente. A los Saúles les molesta no que usted sea competencia, porque aquí hay un principio. No le tengas miedo a la competencia, tenle miedo a tu incompetencia, aquello que no logras hacer, aquello que no has establecido como principio para poder moverte. Y es por eso que también la prueba era para un David. Cuando fue desechado Saúl por ser un hombre que estaba manifestando un síndrome, donde hablamos, número 1, de desobediencia, número 2, de ocultar, número 3, de tener un corazón envidioso. Cuando estas cosas ya se juntaron, entendiendo lo que dice el significado de síndrome, el conjunto de signos y de síntomas. Cuando estos síntomas se juntaron, ya como que la copa rebosó, es desechado completamente Saúl y entra ahora
a reinar David, pero no con el mismo corazón con que Saúl reinaba. Déjeme decirle algo. No deje que los modelos incorrectos de comportamiento terminen afectando su vida y que usted termine replicando esos modelos incorrectos de comportamiento. Usted tiene que pensar que hay posiciones a las cuales Dios te va a llevar. Hay niveles en los cuales Dios te va a llevar, que no puedes repetir los modelos antiguos. No puedes repetir aquellas cosas que se dieron de manera incorrecta atrás, que quizás de pronto momentáneamente pueden dar buenos resultados, pero nunca es sostenible. Yo recuerdo hace muchos años que siempre un familiar decía: todas las cosas que hay en la casa son mías. Y este familiar, por cuanto mi padre había muerto, se había convertido de una u otra manera en un referente para nosotros. Era la figura paterna de la casa. Y él constantemente decía muchas veces: todo lo que hay en esta casa es mío. Pero lo decía con prepotencia y orgullo. Pasaron los años, luego yo me caso y yo empecé a decir constantemente: todo lo que hay en esta casa es mío. Y cuando yo dije eso, un día el aire de mi cuarto se dañó y yo entro a orar y le digo: Dios, ayúdame. Se me quemó, se fundió el aire de mi cuarto. Y Dios me contestó: pero no decías que todas las cosas en esta casa eran tuyas. Resuélvelo pues tú. Pero Dios me estaba llevando a que yo recordara que yo estaba replicando un modelo incorrecto. Porque no solamente la prueba fue para Saúl, también la prueba es para David. Los David contemporáneos tenemos que entender que no hemos sido llamados a devolverle la lanza a nadie. Los David contemporáneos estamos llamados a entender que Dios nos quiere en otra posición. Dios nos quiere asumiendo nuevos roles, con un corazón sano, no devolviéndole la lanza a nadie. Déjeme decirle, querido amigo, como consejo: no desperdicie sus fuerzas, su talento, su llamado, su unción, devolviéndole las lanzas que le tiran. Cierto tiempo, hace muchos años, Dios me dijo: ¿qué vas a hacer con todas las piedras que te tiren? Y yo le dije: pues Señor, no sé. Dios me dijo: te invito a que puedas construir tu propio castillo. Con todas las críticas que te lancen, con toda la envidia que tengan contra ti, con aquellos que no te quieran ver brillar, aquellos que te injurian, aquellos que hablan detrás de tus espaldas, con toda esa materia prima. Toma eso para fortalecer tu carácter, para poder pararte como un hombre, como una mujer de Dios, con la determinación de ser diferente. No permitas que el síndrome de Saúl se vuelva a replicar en usted. No deje que el comportamiento de un Saúl sea su comportamiento. No deje que la manera de pensar, no deje que la desobediencia haga parte de su vida. No deje que lo oculto haga parte de su vida. No deje que la envidia haga parte de su vida, porque entonces le va a envolver ese síndrome y va a ganar terreno sobre usted, y usted entonces tendrá un destino diferente al ya planeado por Dios. Saúl fue desechado y David fue promocionado. Me gusta que la Biblia nos ayude a entender que cada vez que yo tengo un síndrome, y ese síndrome manifiesta, revela de que hay algo que no está bien. Y por eso le pido al Espíritu Santo que le ayude y que me ayude a que esos signos sean cada vez más visibles. Que esos síntomas nosotros los podamos hablar y decir: nos sentimos así, sentimos esto, nos sentimos mal, nos sentimos así, nos sentimos asado. Pero que nada se quede en oculto, porque hay plataformas,
hay palacios esperándonos, hay plataformas de gobiernos que están listas. Pero mientras Dios esperaba el tiempo oportuno, empezó a mirar la actitud de David. Mientras unos enfilan o afilan sus lanzas, usted afine su arpa. Manténgase adorando. Manténgase en la posición de reconocer a Dios. Manténgase en una actitud diferente. No considere, querido amigo, tomar la lanza para poder devolverla, aunque usted tenga la razón. Le voy a repetir una frase que un sabio me dijo algún día. Me dijo: hijo, no sea que teniendo tú la razón termines siendo descalificado. No deje que la lanza le hable a usted y le diga qué hacer. No deje que la lanza, aunque usted tenga razón, aunque tenga usted razones por la cual reaccionar, mantenga su mano en el arpa. Alguien que entienda lo que yo estoy tratando de decir. Mantenga su mano en el arpa, no en la lanza, porque en el arpa usted estará haciendo lo que Dios quiere. Con la lanza estará haciendo lo que el diablo quiere. Pero usted decide si tomar la lanza en su mano o tener el arpa en la mano. La gran diferencia la tuvo David cuando empezó a esquivar las lanzas de Saúl. La escritura dice que él tenía y poseía características impresionantes, que él era prudente, que él era valeroso, que Jehová estaba con él. Que lo que Dios ha determinado hacer de ti, que los hombres terminen reiterando lo que Dios un día dijo que tú eras. Así es que el síndrome de Saúl termina con un síntoma, terrible, como es la envidia. La envidia puede lograr que usted quiera apagar la luz de otra para que usted solo brille. El corazón envidioso no permite que haya gente competente. No permite que otros puedan surgir. El corazón envidioso es egocentrista. El corazón envidioso quiere todo para él. Pero creo que yo le estoy hablando a gente que de una u otra manera se está identificando con este mensaje. Y usted va a empezar a desechar las lanzas que le tiraron. Con su mano va a empezar a hacer una transición de la lanza por el arpa, el instrumento que David estaba tocando para que el espíritu malo se fuera de la vida de Saúl. Así es que yo quiero terminar con lo siguiente. Si usted ve esta enseñanza y usted ha visto estos síntomas, como la desobediencia, como lo oculto, como la envidia, y si usted logró identificarse con alguna de ellas, yo creo que usted necesita ayuda de Dios. Pero para poder tener ayuda de Dios, lo más importante que puede ocurrir es que usted acepte a Jesús como su Señor y Salvador personal. Es la única manera de que esos cambios se puedan generar. Y yo quiero invitarle a usted que me está viendo, que usted pueda confesar a Jesús si nunca antes lo ha hecho, que usted pueda colocar su corazón abierto y que pueda repetir conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, en este día te confieso como mi Señor y Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a crecer conforme a tu estatura. Gracias, Señor, por la eternidad. Amén y amén. Si usted hizo esta oración
usted es un hijo de Dios. Porque la Biblia nos enseña que confesamos con la boca. En Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así es que déjeme felicitarlo. Usted hace parte ahora de la familia de Dios. Ahora usted tiene que entender que Dios tiene un plan extraordinario con su vida. Dios le va a bendecir y prepárese para vivir los mejores días sobre esta tierra. Le doy gracias por permanecer en estos minutos conectados a través de esta señal y de recibir este mensaje, el síndrome de Saúl. Quiero que no se pierdan ninguno de nuestros mensajes y que usted esté atento a todas las notificaciones de nuestras redes sociales. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Chao. Tú siempre permaneces fiel, Señor, en todas circunstancias. Toda duda se va al tu rostro mirar.